Alístate y ponte cómodo, porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola, hola, qué ilusión saludarlos en un nuevo capítulo de Sobremesa. De nuevo estamos en las vitrinas de Autoland y ahora es el turno de estar al frente de estos carros de Chery. Aquí hay un montón de carros híbridos, otros son 100% eléctricos y seguimos en este mes de mayo hablando y conversando con mamás. Lu, probé el fin de semana. Yo lo vi probándola y lo que más me llamó la atención así de repente como en tus historias fue ese diseño como tan futurista de este carro. ¿Cómo te pareció? ¿Cómo Súper hicieron bueno. para recorrer tantos kilómetros? Además porque este carro es eléctrico. Yo tenía sustico, Sí. la verdad, fueron más de 400 kilómetros en un carro 100% eléctrico, pero no, súper bien, ¿Todo ok? Se desempeñó súper bien, aparte que suavecito. Sucedió un tema con otro carro, entonces se montaron a este, súper espacioso. Siendo una SOP, tiene mucho espacio, uno le habla y él responde, Wow. abre el techo, las ventanas, mejor dicho, todo sucede en ese carro de maravilla. Lo tenemos que ir a probar juntos. Total. Invitamos a nuestra invitada también para que lo probemos todos. A ver, ¿y quién es? Y es que seguimos celebrando y homenajeando a las mamás en este mes tan especial y por supuesto tenemos una invitada muy especial, ella es Camila Peláez, una terapeuta que se dedica a acompañar a todas las personas, en especial a las mamás, a reconectar desde la esencia. Así que Cami, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Gracias, estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Cami, hoy vamos a hablar de un tema que por lo menos a mí me genera bastante curiosidad y bastante interés y es el eneagrama. Hablemos de eso. ¿Qué es eso del eneagrama? ¿Y por qué hacerlo con mamás? Sí, total. Pues todo parte de mi experiencia como mamá y es importante resaltarlo. O sea, yo hoy ya soy terapeuta y acompaño a mamá por mi experiencia como mamá, ¿cierto? Y todas las herramientas que yo uso las he aplicado conmigo como mamá. Entonces digamos que el eneagrama, ¿por qué lo enfoqué en mamá? Si bien es una herramienta psicológica que viene aplicándose cientos de años, digamos que yo la aplico en mamás. ¿Por qué? Porque cuando uno es mamá, esas personitas que llegan a nuestras vidas nos detonan miedos, nos detonan necesidades, nos detonan creencias, que quizás si nosotros no nos conocemos, no sabemos gestionarnos. ¿Y qué más necesitan nuestros hijos que nosotros como mamás nos sepamos gestionar? Entonces la herramienta del eneagrama, más allá de, porque es un test psicológico, de decirnos cómo es nuestra personalidad, de permitirnos conocernos, nos permite autogestionarnos. Entonces es una herramienta de conocimiento. Yo entiendo que es como un círculo, Sí. que son 9 puntos. Uno sí definitivamente es un 1 en su personalidad, o un 7 o un 9. Me encanta, Juan, esa pregunta. ¿Por qué? Porque como te digo, el eneagrama lo vienen aplicando mucho, hace mucho tiempo, y yo trato de desmitificarlo un poco. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí desde la integralidad. Es decir, esa figura que está compuesta por círculos y triángulos son 9 tipos de personalidad, pero todos tenemos de todos. Es decir, el resultado que a mí me arroja es como una arañita con puntos. Entonces, por ejemplo, tu arañita tiene de todos, pero hay unos que predominan, que son los que yo llamo esencia. Entonces son 3 que son predominantes en tu eneagrama, pero tienes de todos. Bueno, redondeando, entonces Ajá. el eneagrama es una herramienta psicológica de hace muchísimo tiempo. De muchísimo ¿cierto? tiempo, sí. ¿Qué nos dice eso? Es decir, yo voy donde Camila Ajá. y me voy a aplicar a mí esa Herramienta. herramienta. ¿Con qué ¿Cuál es el salgo resultado? yo de esa terapia? Total. Partamos de que todos pensamos que no nos conocemos, pero en realidad, que nos conocemos, perdón, pero en realidad no nos conocemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué te permite conocer tus luces y tus sombras? ¿Qué es eso traducido? Tus motivaciones y tus miedos. Es decir, te va a permitir seguir afrontando las diferentes circunstancias que te da la vida, pero de una manera diferente, ¿cierto? Quizás si tú no te conoces, puedes vivir tus miedos desde una manera que no puedes controlar, pero si te conoces y sabes cuáles son tus miedos, depende de tu tipo de personalidad, puedes gestionarte distinto. No quiere decir que no vas a sufrir si le ponemos ese adjetivo negativo, sino que ese sufrimiento lo vives y lo potencializas de una manera distinta. Eso me parece súper interesante porque yo siento que los hijos son como un espejo muchas veces Total. de muchas cosas de uno y ellos no tienen la culpa de venirnos a mostrar un montón de cosas y uno a veces responde mal o los puede regañar o uno se puede exasperar y exacto, entonces importante conocerse para no simplemente conocernos, sino para poder gestionar
¿qué hacemos con eso que nosotros somos? Y hay unos rasgos predominantes, tú decías, Sí. de cada uno de esos 9 perfiles. Sí, digamos que esa figura geométrica está dividida en 3 cerebros, para explicarles ahí rápidamente. Está dividida en 3 cerebros y cada cerebro tiene 3 eneatipos. Entonces está el cerebro del actuar, está el cerebro emocional y el cerebro del pensar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a tocar rápidamente cada uno, los del cerebro emocional, por ejemplo, el 2 es esa mamá colaboradora, es esa mamá que se entrega, que da, que acompaña, que da más de la cuenta y cuando cae en ese exceso se deja de lado ella. Entonces el gran reto para esta mamá, que yo me atrevería a decir que todas las mamás tenemos este eneatipo, porque pues es innato que nosotros nos demos en exceso hacia nuestros hijos, pero cuando caemos en ese exceso, esta mamá eneatipo 2, que es la colaboradora, así la llamamos, tiene que equilibrar el dar y el recibir, y que el hecho de que ella reciba no la hace mala mamá. Esa es la 2. La otra es la 3. La 3 es competitiva, es una mamá que está súper orientada al logro, esa mamá que para ella la maternidad es un reto más, es un logro más, pero necesita aprender a equilibrar la emocionalidad y el logro, es decir, sus hijos no necesitan ver una mamá que todo el tiempo esté logrando, sino conectando emocionalmente con ellas. Y en esos 3 cerebros, el 1, 2 y 3 pertenecen a uno de ellos. El eneagrama es una figura geométrica, ¿cierto? Que está compuesta por círculos y triángulos. En cada punto del triángulo hay un eneatipo. Entonces, mira, en el cerebro emocional está el 2, el 3 y el 4. ¿Cierto? Si arrancamos con el 2, de cierta manera es ese colaborador, es esa mamá que se entrega y que cuida en exceso. Muchas veces es innato de las mamás tener porque cuando somos mamás queremos que cuidar a nuestros hijos, pero esta mamá puede caer en el exceso de dejarse de lado, claro, de sobreproteger o no pensar en ella. Sí. Entonces el gran reto de esta mamá es mostrarle a sus hijos que pueden dar, pero también pueden recibir, porque en la vida todo es un equilibrio. Entonces dar esa capacidad o mostrar esa capacidad de recibir y de estar bien ellas es fundamental. Y esa es como toda la parte mental. Ese es el más... Ese es el emocional. El emocional. Ajá. Ese es el número o el eneatipo. Más emocional. Más emocional. Lo que pasa es que no te podría decir a ciencia cierta si es el más emocional, porque el 3 y el 4 también lo es, lo que pasa es que de forma distinta. ¿Cómo son el 3 y el 4? Entonces el 3 y el 4 es la mamá competitiva, es una mamá que es súper orientada al logro. O sea, para esta mamá la maternidad es un reto más. Pero es un reto más que a veces cuando se va en exceso no es capaz de conectar emocionalmente con sus hijos. Entonces la mamá de este eneatipo necesita comprender que no solamente va a conectar con sus hijos con el logro, porque entonces ahí entra la sobreexigencia, el sobrecontrol, sino también bajarle un poquito al logro para conectar emocionalmente. Pero y estas mamás son las que le exigen mucho también a sus hijos, como tienen que ser el 5 siempre en el colegio, hace parte de eso también, no se autoexige ella, sino que también les exige a los hijos. Les exige mucho a ellos, pero también se exige mucho a ella. Entonces también cuando cae en algo que no es capaz de lograr, ahí entra la crítica y el juicio, para ella y para los demás. ¿Y el 4? Y el 4, que es el último emocional, es la creativa. Es esa mamá que es súper sensible. Es la mamá que a los eneatipos es la que más fácil conecta con la intuición y con la autenticidad. Pero ¿qué pasa con esta mamá? Buscando esa autenticidad que es innata en su esencia, tiende a compararse mucho con las otras mamás. Entonces esta mamá tiene que comprender que lo que sus hijos quieren es, primero, la vulnerabilidad y 2, que conecte con la verdadera esencia, que les muestre a los hijos cuál es la autenticidad. Tener una autenticidad desde la maternidad, desde ser hijos, desde cualquier rol, es lo que va a ponerle el sello a esta mamá. ¿Y hay algún consejo en general para estas mamás que pueden ser más emocionales? Simplemente, pues hoy en día estamos en una época en que desde la conciencia conectar y validar las emociones es fundamental, ¿cierto? Y no tratar de satanizar tampoco las emociones negativas, ¿cierto? Cuando hablamos de excesivo control, autoexigencia, hasta qué límite eso es malo, ¿cierto? Tratar de poner en una balanza qué es lo bueno y qué es lo malo desde cada camino, ¿cierto? Yo digo que el eneagrama es un camino, cada mamá es un camino diferente. Definitivamente. Lo que te permite el eneagrama también es darle a esa mamá conectar con la esencia, pero aceptando las culpas y ampliando la conciencia. Simplemente no es un rol, simplemente es dejarte ir desde tu conocimiento propio. Bueno, ya conocimos 2, 3 y 4, pero yo sí quiero conocer el resto, Cami. Perfecto. Si quieres como algo así muy puntual de cada uno. Listo. Entonces ya entramos en el cerebro del análisis, del analítico. Arrancamos con el 5, la mamá 5 es súper analítica, es supremamente analítica, devora conocimiento, es lo más importante para ella, saber de la crianza y la maternidad,
pero buscando saber más y no actuar y no conectar, se desconecta emocionalmente de sus hijos. ¿Por qué? Porque para ella lo más importante es el conocimiento. Mientras más sepa, mejor. La 6. La 5. Bueno, y la 6 es la mamá comprometida. Esa, yo tengo un gran porcentaje de esa. Es súper comprometida, es súper colaboradora, súper estructurada, pero se anticipa. Es decir, esta mamá no vive en el presente, sino en el futuro. ¿Para qué? Para buscar seguridad. Entonces ella sobreplanea. ¿Para qué? Para que sus hijos no vayan a sufrir, pero ni siquiera ha pasado nada de eso. Entonces el reto para esta mamá es darse cuenta que puede confiar en ella, en el presente y en sus hijos. Vivir más el presente. Exactamente, así es. Wow. Así Bueno, es. vamos con él. Y la Yo estoy última. tratando de buscar el mío. Eres un poco de todo. 7, vamos. Y el 7 es la mamá divertida. Es la mamá que conecta con sus hijos a través de la experiencia, es decir, que es a la que busca diferentes planes, diferentes formas, diferentes formas de hacer y de conectar y de disfrutar. Para esta mamá es muy importante el disfrute, pero en ese exceso de disfrute se desconecta del dolor, no le gusta sentir dolor. Y a veces hay que tener conversaciones difíciles, y sobre todo en la maternidad. Totalmente. Pues ahí sí termino de ponerle la cereza para decirme eso. Luisa. Eso es un soy poco yo. tú. Sí. Total. Vamos en la... Ahí ya... Desde ahí terminamos Cinco, seis, el siete. analítico, el cerebro Son los analítico. analíticos. Y ahora entramos en el cerebro del actuar. Arrancamos con el 8. El 8 es la mamá, literal, la mamá leona. La mamá que está en la foto de TikTok detrás del hijo ahí, esas, protege, pero protege a través del control y del poder. ¿Por qué? Porque esta mamá enseña liderazgo e independencia, pero en esa enseñanza obsesiva del liderazgo y de que sus hijos sean independientes, que sea emprendedor, que logre, porque esta mamá también es muy enfocada al logro, cae en el exceso del control y de la fuerza. Puedes llegar a ser muy fuerte. Entonces, esta mamá hay que decirle que puede soltar un poquito el control para que sus hijos también no encuentren frustración en los procesos. Ok. Mucha información. ¿Te sentiste identificada? ¿Quieres decir algo, Luisa? No sé, te Un noto. poquito, sí, un poquito. Pero no del todo. Bueno, la 9. La 9 es la mamá conciliadora. Es la mamá paz y amor. Es más, yo digo que esta es muy fácil de reconocer porque por lo general, no todas, hablan en un tono de voz que no necesitan subir la voz para que les pongan atención. Sí. Son en este mood, es paz y amor, son conciliadoras, evitan el conflicto, entonces también evitan tener esas conversaciones difíciles y no son capaces de poner límites, porque no expresan lo que siente para que el otro no se incomode y no esté mal y entonces de pronto haya un caos. Esa es la mamá conciliadora. Wow. Ese es el número 8. 9, ese es el 9, ya ese es el 9 que es la conciliadora. Y vamos termina para en el 1. Y terminamos Este es en el 1 porque cierra el círculo. Sí. Recuerden que el eneagrama es un círculo lleno como de triangulitos. Entonces terminamos con el 1, que es la mamá perfeccionista. Es una mamá que no está orientada al logro, sino al proceso. Entonces todo para ella tiene que estar perfecto. Entonces es supremamente crítica con ella, sigues consejos y reglas y si algo se sale del consejo y la regla y de la norma, ya, se acabó todo para ella. Entonces puede ser muy crítica y muy exigente con los hijos y los hijos a veces necesitan ese control y esa exigencia, pero a veces también necesitan aprender del error, ver la oportunidad en el error. En lecturas de pronto estrictas del eneagrama, por lo que entiendo y he escuchado, tú me desmentirás, uno solo puede ser como un 3 a la 4 o un 3 a la 2. Esas son las alas. Ajá. ¿Cierto? Son las alas, son los que están alrededor de, si tú eres 8, los que están literal, tus alas son los que están al lado. Entonces las alas del 8, por ejemplo, son el 7 y el 9, que tienen, que ahí es donde vamos, comparten ciertas características. Hay algo muy importante en el eneagrama y es que no solamente es saber qué esencia soy o cuáles son los que predominan en mí, sino también cómo estoy. Si lo estoy viviendo desde los miedos, que eso lo llamamos desintegración, o lo estoy viviendo desde las motivaciones, que lo llamamos integración. Es decir, tu esencia está integrada o está desintegrada. Si está desintegrada, la estás viviendo desde los miedos, pero hay algo súper positivo y es que el mismo eneagrama te ayuda a gestionar esa desintegración para integrarla. Entonces, el trabajo del eneagrama, lo que hacemos más allá de entregarte cómo estás tú, es un plan de desarrollo. ¿Para qué? Para que en el estado en el que estés te puedas gestionar distinto con otro eneatipo. Pero importante también, Cami, decirle a la gente, no encasillarse, Sí. o sea, que la persona que vaya donde ti, por ejemplo, porque quiere saber y conocerse un poco más, y tú le digas es que tu eneagrama es este número,
y uno se vaya para la casa diciendo, soy lo peor, sí. yo soy solo Total. esto, entonces yo qué voy a hacer con esto, y no es encasillarnos, porque también yo siento que desde las palabras Así es. y desde las creencias de uno se limita y uno dice, soy solo esto y ya, de ahí Así para es. adelante no puedo ser nada más. Sí, Entonces, dijiste un punto muy importante porque por eso lo miro como esencia, Sí. ¿cierto? Y yo arranco incluso el acompañamiento mío indicándoles que no se encasillen, o sea, que tienen de todo, ¿cierto? Y que todos nos van a ayudar a mejorar y a gestionarnos distinto. ¿Qué pasa con el encasillamiento? Lo que tú estás diciendo, verlo con juicio, verlo con culpa, y no se puede ver así. Por eso también se trata de trabajarlo desde lo que soy, como esencia, desde la integralidad, pero también desde el plan de desarrollo, para no quedarte como que, porque a mí me pasó, o sea, yo ahorita les decía, yo las herramientas que uso en mi acompañamiento las he usado en mí, y Sí. la primera vez que yo me hice, sin estar certificada, mi eneagrama, a mí me dijeron, tú eres 1, y tú eres 8, perdón, y esto es lo que tú eres, ya, y yo quedé como, ajá, Dios. y ¿qué hago, cierto? Más allá de llenarme de miedos. Entonces es importante que aprendamos a gestionarnos, no quedarnos con el número, porque no somos un número, somos un montón de características que nos definen nuestra personalidad. Y en esa conversación, ¿cuáles son como esos eneatipos o como esos rasgos característicos que tú dices, yo analizo que hoy las mamás están muy sí. orientadas a esto? Es que yo creo que hoy y siempre, ¿cierto? Para responderte fácil la pregunta es, cuando somos mamás, nos predomina mucho la colaboradora, es decir, la que se enfoca el 2, full en el hijo, en el que esté bien, en el que cuide, en el que acompaña, pero también tiene el 6. ¿Por qué? Por seguridad. Entonces que mi hijo esté bien, y entonces que no se vaya a enfermar, y entonces el mejor pediatra, y entonces cómo me anticipo, cómo le creo un ecosistema de protección a mi hijo, ¿cierto? Esa es la 6. Y de cierta manera también tenemos la mamá 7 o 4 que conectan con la creatividad y las diferentes experiencias. ¿Para qué? Para que todo en la vida tampoco sea un exceso de control, ni un exceso de poder o un exceso de logro, sino también un tema de disfrute. En el perfeccionismo también está, es que en realidad todas, pero las que más predominan son la 2, la 6 y la 7, que son las experiencias. ¿Y qué consejo Sí. a esas mamás que son muy 6, 2 y 7, qué consejo pudieras darle? Para resumirte, la mamá que son esa mezcla, si es la del muy 2, que aprenda a recibir también, porque disfrutar también está en dar y recibir, y que haya como ese vínculo constante de yo te doy, pero también recibo. La 6, que viva en el presente, como lo dijimos ahorita, definitivamente vivir en el presente le va a permitir disfrutar de una manera distinta, sin que suelte el control y la seguridad, claramente. Y la 7, que en el balance está todo. Tener las conversaciones difíciles no te va a aislar de las experiencias maravillosas que puedes tener con tus hijos. Al final, Cami, cuando uno se empieza a conocer y empieza a gestionar sus emociones y las diferentes cosas a través de diferentes herramientas, no estamos diciendo que solo el eneagrama, pero una de esas es esta. También lo hacemos por nuestros hijos, para que así nosotros estamos bien, si nosotros vivimos el presente, si nosotros nos conocemos y nos sabemos gestionar, pues ellos también al final van a agradecer tener una mamá que se preocupa por ellos, y eso, que se preocupa por ella misma, perdón, y al final eso es un ejemplo para ellos, pues porque está bien tener a nuestros hijos y preocuparnos y querer lo mejor para ellos, pero si ellos ven una mamá descuidada, que no se preocupa por ella misma, pues también es un ejemplo que les estamos dando, y eso así en cada uno de los... Total, sobre todo porque los niños aprenden no solamente por lo que escuchan y ven, sino también por lo que perciben. Entonces, al final de cuentas, que una mamá esté sana ella, desde lo que implique estar sano, ¿cierto? Desde el autoconocimiento, diferentes terapias, va a impactar positivamente no solamente a su hijo, sino 5 generaciones circulares. Ya está comprobado científicamente que hasta 5 generaciones, es decir, puedo sanar el pasado, puedo sanar mi presente, que son mis parejas, puedo sanar mis descendencias. Entonces, que una mamá esté sana en el hoy y preocupada en ella, no va a hacer que descuide a los otros, al contrario, va a darle importancia a los otros desde su propia experiencia. Total. Tú no solo eres un eneagrama, aunque eres certificada en esta, es una herramienta muy potente, sino que tienes una conversación también muy interesante alrededor de ese volver a la esencia. Así es. ¿Por qué las mamás y de qué otras formas o desde qué otros discursos aconsejarías a la mamá a volver a la esencia? Sí, ¿qué pasa cuando somos mamás? Y obviamente esto sin juicio alguno, de cierta manera, innatamente dejamos de lado los otros roles, ¿cierto? Porque en la vida tenemos diferentes roles, entonces está la esposa, está la hija, está la mujer, que digamos que es la que más predomina, está la profesional,
pero cuando somos mamás llega otro rol. Entonces, tratar de encontrar un balance entre los diferentes roles es fundamental. ¿Para qué? Para no descuidar la vida, ¿cierto? Y yo digo que conectar con la esencia es darle prioridad a lo que tú eres. Y eso a veces suena como desde el egoísmo, y no es desde el egoísmo, porque estás pensando en esa personita que está ahí. Si tú estás definitivamente bien, sana y conectada con lo que tú eres, definitivamente gestionas de una manera distinta y tienes una crianza auténtica, que eso es lo fundamental. Y 2, 3 consejos desde el quehacer diario para decirle a las mamás cómo reconectarse con ellas, cómo volver a la esencia. Total, no dejar de hacer cosas que nos conectaban con nosotras mismas. Entonces, si yo hacía ejercicio antes de ser mamá, volver a hacer ejercicio, ¿cierto? Me conecta con lo que soy como mujer. Si definitivamente yo quiero seguir siendo profesional, puedo hacerlo, disfrutando desde el hacer lo que soy como mamá, ¿cierto? Y definitivamente la pareja es fundamental, porque cuando uno es papá, la pareja cambia, pero cambia hacia lo positivo. Entonces, encontrar un balance perfecto desde el hacer. Entonces, definitivamente, si queremos resultados distintos, hay que hacer las cosas distintas, pero no alejarnos de lo que verdaderamente somos, porque si queremos ser mamás, disfrutar desde la maternidad, pero también desde los diferentes roles. Total, yo quiero saber, pues porque seguramente las personas que nos están viendo se sintieron identificados con alguno de esos eneatipos. ¿Qué pasa en una consulta con Camila? Entonces, ellos van, tú le pones al servicio pues esta herramienta y ¿qué pasa de ahí en adelante? Pues mira, yo tengo un acompañamiento que yo lo denomino acompañamiento amoroso, porque para mí el amor o el valor del amor lo es todo, ¿cierto? Y lo aprendí como mamá. El acompañamiento con Mamá Esencia parte de 2 cosas fundamentales: el diálogo terapéutico, porque está comprobado que cuando hablamos sanamos, y 2, el autoconocimiento a través del eneagrama. Entonces, para mí es fundamental que la persona quiera conocerse. ¿Para qué? Para no depender tampoco de mí a futuro, sino que se aprenda a gestionar. Y ya de acuerdo a estas 2 cosas, de lo que encontremos en el diálogo terapéutico y la herramienta del eneagrama, hay acompañamientos con herramientas terapéuticas para sanar algo puntual. Entonces, es decir, encontramos un dolor, una creencia que te esté limitando, algo que sanar más profundo, manejo otras herramientas que permiten acompañar digamos que lo que encontramos en el eneagrama y en el diálogo terapéutico. Súper. Yo creo que esto desde la sesión, el proceso y demás, muy valioso y muy importante, pero todos nos enfrentamos con momentos detonantes, Sí. ¿cierto? La pataleta del niño, que las cosas no salen como está, y sale, no sé qué número es, el controlador y no El sé 8. qué. En esos momentos que todo estalla, ¿cómo podemos rápidamente volver a regularnos? ¿Qué pasa, Juan? Hay que partir primero de entender que somos humanos. Al igual que esa personita que tiene 2 años, quizás somos humanos, y él, al igual que él, estamos aprendiendo nosotros. Entonces, mostrar la vulnerabilidad tampoco es malo, porque a mí me pasaba, por ejemplo, el grito, le grité y quedé mal, ¿cómo le grito? Bueno, aprender a gestionarnos en el momento puede ser más difícil, pero aprender a mostrarle la vulnerabilidad a nuestro hijo también es válido. Es decir, le grité, entonces yo ya qué hago, no lo pude controlar, porque a veces esas emociones primarias no se controlan tan fácil. Entonces, ¿qué hago? Reparo. ¿Cómo reparo? Mi amor, te grité, discúlpame, pero ¿sabes qué? Es que la mamá tenía mucha rabia. Me disculpas, esa rabia es mía, voy a respirar, me voy a alejar un poco y ahorita hablamos. Como Entonces, modularles también todo ese claro, momento. hablar con emocional. ellos, así ellos tengan 1, 2, 3 años, es fundamental. Creemos que ellos no entienden, pero sí entienden. Y ahí estás validando emociones, estás validando tus emociones y mostrando la vulnerabilidad y reparando lo que pasó, porque nada ganamos con decir grité y entonces me culpo, me enjuicio, porque eso va a generarte emociones que no tenías o que tenías y te van a crecer en un bucle. Total. Y en este mundo también de la maternidad y la paternidad, hoy en Instagram es como maternidad respetuosa, sí. nadie grita, a nadie pasa por esas emociones primarias y esa no es la realidad de la vida. Exactamente. Pero este Así consejo es. está muy bueno también desde... La realidad. Y uno ve eso y uno dice, Dios, soy la peor mamá del mundo porque yo no soy así. O sea, a mí soy impaciente, regaño, Sí. o sea, también me he visto colapsada en ciertos momentos y como Pero los tú niños dices, es también cierto. entienden, Total. a todos nos pasa, a ellos también les puede pasar, pero siempre se puede reparar. Así es.
Qué bueno. Cami, muchísimas gracias de Gracias. verdad por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Creo que una herramienta muy chévere para todos y aquí en especial pues para las mamás, al servicio de todas nosotras, para conocernos, para gestionarnos y también para seguir llevando este proceso de ser mamás de la mejor manera. Mamás, papás, yo también por Total. aquí tomé un montón de Sí. nota. Cami, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues por acá las vamos a estar poniendo. Mi Instagram se llama Ser Mama Esencia, mi marca se llama Mama Esencia, pero en mi programa se llama Ser, entonces Ser Mama Esencia. Súper, por ahí seguramente te vamos a buscar, vamos a Gracias. estar muy pendientes de todo ese contenido también tan valioso que compartes. Y a Cheri por habernos recibido, por habernos prestado este espacio tan hermoso y con esta decoración que por fuera son hermosos, pero por dentro son Más. buenísimos y con toda la tecnología, con un montón, tienen 8 años de garantía, es la garantía más extensa Grande, que hay wow. en el mercado. Súper. Y Habla yo que muy bien. andé todo un día en estos carros, sí que puedo hablar de ellos. Total, ¿dónde estamos ubicados? Esto En es toda la avenida del Poblado, diagonal a Premium La Plaza, es como muy la fácil. ubicación más fácil. súper para explicar. fácil de llegar. Nos vamos a quedar aquí conociendo estos carros, mostrándole también a Cami a ver por cuál nos antojamos. Nos vemos en un próximo episodio, en otra mesa y con otro invitado muy especial. Ustedes sigan pendientes de nuestras redes sociales, en Hora 13 Noticias, que por aquí nos seguimos viendo. Chao. Chao. Chao.